Jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que vimos en Tegumentario antes de su primer parcial. El video pueden verlo las veces que sea necesario y traten de hacerlo con sus ejercicios de autoevaluación. Recuerden que el examen es el día 19 de abril. Cualquier duda, pues tenemos el grupo de WhatsApp en el que nos podemos comunicar, o bien van a tener que hacer una actividad como un reporte de este video, el que van a subir el día de hoy en el horario de la clase. Dentro de lo primero que vimos en la unidad 1 están los componentes del sistema tegumentario. Recuerden que básicamente es la membrana cutánea, que es la piel, compuesta por dos capas, que es la epidermis o más superficial y la dermis, que es la más profunda. Algunas bibliografías hablaban sobre la hipodermis, que no es parte de la membrana cutánea y se encuentra debajo de estas dos capas. Abarca también los anexos cutáneos, que son el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas. Recuerden que glándulas cutáneas abarcan lo que es las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las glándulas ceruminosas. Recuerden que otras estructuras que derivan también de la piel son el esmalte dentario y las glándulas mamarias. En cuanto a las funciones de la piel, recuerden que hemos visto varias de ellas, pero la más importante es la termorregulación, más que como órgano de estética, además que sirve como una barrera protectora contra el medio externo. Volviendo al tema de las capas de la piel, recuerden que la epidermis es la capa más superficial y está conformado por tejido epitelial, mientras que la dermis, que es la capa más interna, está formado por tejido conectivo. La hipodermis, como vimos, aunque es una estructura aparte, se estudia junto con estas, pero el tejido que la conforma es tejido adiposo. Y en algunas partes podemos encontrar también tejido areolar. Recuerden que la dermis está fijada hacia la fascia, que recuerden que la fascia es como la membrana que va a recubrir estructuras más internas como músculos y huesos, que la podemos ver de un color blanco aperlado. Y es importante que conozcamos los componentes celulares de cada capa. Así como difieren en el tipo de tejido, obviamente también lo van a hacer en las células que lo conforman. La epidermis tiene 4 tipos de células principales, que son los queratinocitos, que se encuentran en una composición de 90%, los melanocitos en segundo lugar, que se encuentran en un 8%, las células de Langerhans y las células de Merkel, que son las menos abundantes. Recuerden que las células de Langerhans son células dendríticas que se producen en la médula ósea, pero que van a migrar hacia la epidermis. Por lo tanto, su función es inmunitaria. Básicamente lo que hace esta célula es captar algo que sea extraño al organismo y lo va a presentar a las células que se encargan de atacar estos antígenos. Entonces, por eso también en algunas bibliografías lo pueden encontrar como que son células presentadoras de antígenos. Los queratinocitos, como su nombre lo dice, recuerden que todo lo que termina en cito es célula, son células productoras de queratina, pero también van a intervenir en la producción de gránulos lamelares. Los gránulos lamelares van a sintetizar una especie de película que va a ser hidrófoba, es decir, va a repeler el agua. Y esto va a ayudar a que no se pierda agua en exceso ni que se absorba agua en demasía. Las células de Merkel, que son las menos abundantes, también son las más profundas. Recuerden que se encuentran en la capa basal, que eso se los voy a explicar un poquito más adelante, y están en contacto con los discos táctiles. Los discos táctiles y las células de Merkel van a tener una función sensitiva. ¿Okay? Ahora bien, de los gránulos lamelares, recuerden que podemos encontrar también unas estructuras que se conocen como corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos también se conocen como corpúsculos lamelares. No hay que confundirlos con los gránulos que se producen en los queratinocitos. Los corpúsculos van a estar más bien adheridos entre la hipodermis y la dermis. Son propiamente de la hipodermis, pero podemos encontrar algunos en la dermis. Y su función es
captar las variaciones en la presión, ¿ok? Pero estos corpúsculos lamelares no es lo mismo que los gránulos lamelares. Ahora bien, entre la epidermis y la dermis va a haber una unión celular. Esta unión celular va a ser del tipo hemidesmosoma. Esto se los pregunté constantemente en otras actividades porque hay que diferenciarlo del tipo de unión celular que se encuentra dentro de la propia epidermis. Dentro de los estratos de la epidermis vamos a encontrar desmosomas, mientras que entre la dermis y la epidermis van a haber hemidesmosomas. Ahora bien, los estratos o las capas de la epidermis van a ser 4 o 5 dependiendo si esta piel es gruesa o delgada. Obviamente la piel delgada es la que va a tener 4 y la piel gruesa es la que va a tener 5, solo porque se le agrega el estrato lúcido. En general, los que van a tener ambos tipos de piel van a ser el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Solo la piel gruesa va a tener el estrato lúcido que se va a encontrar entre el granuloso y el córneo. De las capas vamos a empezar por la más profunda, que es la basal, es decir, es la base de toda esa estructura de la epidermis. Es también conocido como estrato germinativo porque recuerden que germen significa origen. Esta es la capa más delgada porque es una única capa de queratinocitos que se encuentran como en fila india, pero no hay que confundirlos y pensar que se encuentran como que horizontalmente. Recuerden que la epidermis se invagina en la dermis y lo mismo, la dermis va a tener ciertas como invaginaciones en la epidermis y va a ser algo como que tortuoso. Pero toda esa orilla o ese contorno que va a tener contacto de la epidermis con la dermis es el estrato basal y es una única hilera de queratinocitos. A pesar de que es la más delgada, es la que tiene mayor actividad metabólica. ¿Por qué? Porque está pegada a la dermis. Recuerden que la dermis es la parte de la piel que tiene la mayor actividad metabólica. Ahí hay vasos sanguíneos, se encuentran nervios, ahí se encuentran los folículos pilosos, es decir, hay gran actividad. Mientras que en la epidermis no hay vasos sanguíneos, por eso decimos que es una parte de la piel avascular. Y generalmente las estructuras que se encuentran aquí están muertas, excepto en la parte basal, porque al tener contacto con la epidermis hay irrigación sanguínea cercana que permite que haya mayor actividad metabólica. Los queratinocitos que se encuentran en esta membrana basal realmente lo que hacen es producir nuevos queratinocitos, la proteína queratina, que van a ocupar el siguiente estrato que es el espinoso. El espinoso va a tener de 8 a 10 capas de queratinocitos y acá en esta capa empiezan a haber células de Langerhans, a diferencia del estrato basal, que el principal tipo de célula que hay son los queratinocitos y los melanocitos. Los melanocitos están alternados entre los queratinocitos. Recuerden que los melanocitos, su función es absorber los rayos ultravioleta y evitar que hayan mutaciones en el núcleo o en el ADN de los queratinocitos, porque también se encuentran alrededor de los queratinocitos, del núcleo. La capa granulosa, que es la que le seguiría a la espinosa, se caracteriza porque hay de 3 a 5 capas de queratinocitos, pero acá estos queratinocitos van a sufrir apoptosis. Recuerden que la apoptosis es una muerte celular programada. Por lo tanto, aquí va a haber una producción de una proteína que se llama queratoyalina, que es la precursora de la queratina como tal. Aquí ya hay como que la división entre la parte viva, que es el estrato basal y el espinoso, con la parte muerta, que va a ser todo lo que va a estar arriba del granuloso, que sería el lúcido y el córneo. En el caso del lúcido, para la piel gruesa, ahí hay 4 a 6 capas de queratinocitos donde ya están muertos completamente. Tomen en cuenta que conforme van subiendo de capa, los queratinocitos van perdiendo actividad y es cuando ya mueren porque no hay la cercanía con la irrigación sanguínea de la dermis. El estrato córneo son de 25 a 30 capas de queratinocitos muertos, pudiendo llegar hasta 50 capas en el caso de las partes más gruesas de la piel, como pueden ser las plantas de los pies, en el talón específicamente.
Todo este proceso en que un queratinocito va pasando desde el estrato basal hasta el espinoso, granuloso y va subiendo, va a ir adquiriendo mayor cantidad de queratina. Esto lleva de 4 a 6 semanas para que se desprenda por completo el queratinocito y se pierda. Este proceso de adquirir la queratina y que va pasando desde el basal hasta el exterior se conoce como queratinización. Y esto es en cuanto a la capa más superficial, que es la epidermis. De ahí la que se encuentra abajo, recordando, es la dermis. La dermis es más sencilla, aunque tiene mayor actividad metabólica y mayor complejidad en su estructura, y se divide solo en dos capas, que es la papilar, que es la más superficial, y la reticular, que es la más profunda. La característica principal de la dermis es que ahí tenemos colágeno y fibras de elastina. Estas se encuentran entrelazadas. Obviamente la reticular se llama reticular porque tiene una forma de red, es más rígida, o sea, es más firme, y es lo que le va a dar a la piel las características de distensibilidad y de elasticidad. La papilar, en cambio, no es tan gruesa, es como una quinta parte del total de la dermis, mientras que las otras 4/5 partes está en la reticular. La papilar, más bien, lo que va a hacer es lo que les decía: al hacer como la especie de papilas, se va a como que a meter en la epidermis y va a generar estas papilas dérmicas, mientras que las que se meten se conocen como pliegues epidérmicos. Esto va a hacer que aumente la superficie. Es como lo que pasa, por ejemplo, en el intestino delgado. Recuerden que cuando hacemos esta forma de pelitos, aumenta el área que puede tener contacto con otra cosa, y si la extendemos, pues obviamente es una región mayor. Esto va a hacer que nosotros tengamos mayor sensibilidad al tacto, porque recuerden que la dermis es donde ya encontramos los corpúsculos de Pacini y todas las demás terminaciones nerviosas, porque ahí, hasta ahí llegan, y podemos tener una mayor sensibilidad, ¿ok? Esto además permite que la firmeza o la unión entre la dermis y la epidermis sea más fuerte, y ayuda con la fricción y para evitar las fuerzas de cizallamiento. Entonces sí es muy importante esta forma en que se encuentran unidas tanto la dermis como la epidermis, ¿ok? Y recuerden que esto es lo que también interviene en que hayan esos pliegues en los dedos que nosotros conocemos como huellas digitales, ¿ok? Espero que les haya servido el video. Habrá otro más adelante para que sigamos repasando los temas antes del primer parcial. Saludos.